Muchas gracias a los varones por este lindo detalle. Yo no andaba por todos lados. El hermano José fue hasta allá entregándome mi rosa. Gracias por ese lindo detalle, porque sabemos que nuestra vida está llena de detalles y nuestra familia en Cristo hoy nos ha reconocido como madres. Así que yo le voy a pedir que la conserve, que la guarde, que no la deje ahorita ahí en el carro y que se muera, porque yo sé que a veces por descuido eso hacemos, y que realmente la aprecie, porque es un gesto que los caballeros han querido tener con nosotros. Así que nosotras en su agradecimiento les vamos a dar un aplauso. Y gracias por ese lindo detalle. Muchas felicidades a las madres. Yo sé que es un momento de alegría y mucha felicidad, pero también es un momento de nostalgia, porque muchas de nosotras, pues mi mamá murió cuando yo era muy pequeña, pero yo sé que muchos de ustedes tienen a su madre en su país y que a veces por las circunstancias ha pasado mucho tiempo y no la han podido ver. Pero a través de la tecnología y tanto adelanto que hay hoy, yo sé que están cercanas y que pueden estar en comunicación. Así que hoy tómese el día de dedicarle ese momento a esa mujer que Dios usó para darle la vida. Amén. Les voy a pedir que estén de pie y que abran sus Biblias. Vamos a comenzar con la lectura bíblica y les voy a pedir que me acompañen en el libro de Tito, capítulo 2, versículos de 4 al 5. Yo sé que es un libro muy pequeñito que se encuentra casi al final de la Biblia, una de las cartas del apóstol Pablo, así que se va a tomar su tiempo, igual como Tito y Santiago nos toca tiempo encontrarla. Tito, capítulo 2, versículos 4 al 5. Vamos a dar lectura a la palabra. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo se los voy a leer en otra versión. Ustedes lo tienen en la Reina Valera. Yo se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que es un poquito más fácil de entender, pero es lo mismo. Dice: y enseñarle a amar a sus esposos e hijos. También deben enseñarle a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueñas de sí misma, a entender bien a su familia, a sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. Padre amado, Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos presentes, Padre Santo. En este momento, en esta hora, te pido que seas tú hablando a tu pueblo, Padre amado. Que sea yo únicamente un instrumento, Padre Santo, para que tú traigas mensaje el día de hoy, Señor amado. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que reprendas todo lo que no corresponda a ti, lo que quiera limitar el fluir de tu espíritu, Padre amado. Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana, Señor, que tu presencia la podamos sentir, que sea palpable, Padre amado. Te doy gracias por cada una de estas mujeres, Señor, que tú has dado el privilegio de dar vida, Padre amado. A cada una de ellas, Señor, te pido que tú las bendigas y las llenes de tu presencia, Señor, porque para cumplir esa misión, Señor, necesitamos estar llenas de ti. Te doy gracias, Señor. Úsame en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le voy a pedir que vayan poniéndose de pie. Perdón, si ya están de pie, que se vayan sentando. No se pueden parar más de lo que ya están. Ya las iba a despedir, poner de pie para orar y ya salir. Qué rápido fue el día de hoy. Esta lectura bíblica, estábamos hablando una carta que el apóstol Pablo escribe a Tito. Y Tito era un pastor que en este tiempo estaba pastoreando la iglesia de Creta. Entonces Tito está pasando por una situación bien difícil en la iglesia, y como pastor está desanimado. Están surgiendo muchas situaciones en la iglesia y no entiende lo que está pasando. Así que no crea que las situaciones que pasan hoy en día son únicas de nuestra época. También ocurrían en la iglesia primitiva. Por eso en muchas ocasiones vemos que el apóstol Pablo se dirige a través de las cartas a estos líderes o a estas personas. En sus viajes misioneros, el apóstol Pablo va trabajando mucho con todas estas situaciones. Lo vemos igual en Corintios. En Corintios, en muchas ocasiones, el apóstol Pablo está exhortando y corrigiendo situaciones que ocurren en la iglesia. En este caso,
esta carta el apóstol le está diciendo a Tito, le está dando unos parámetros de cómo los cristianos debemos de funcionar y desarrollarnos. En el versículo anterior, él habla a las mujeres maduras, les habla de ser prudentes, y en esta misma porción les habla a las mujeres maduras a que ayuden y enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Por qué les dice que las enseñen? Si las están mandando a enseñar es porque hay que aprender, obviamente, ¿verdad? La enseñanza va enlazada con un aprendizaje. A veces el consejo de la mujer madura, de la suegra o de la mamá, quizá la mujer joven nos suena como una cantaleta, o no me dejan hacer mi espacio, quieren ellos hacer ahora lo que ya les tocó hacer en su tiempo. En este caso, en esta parte bíblica, la palabra nos dice que nos enseñen. Quiere decir, no necesariamente, en este caso, la mujer adulta, la mujer mayor, la abuela, tiene que comprender que hay periodos de vida. Y yo creo que la sabiduría que ellas han adquirido y la experiencia en muchas ocasiones les permite quizá únicamente aconsejar y orar. Porque la decisión al final de cuentas la vamos a venir tomando nosotros, y ellos lo único que quieren es evitar que no cometamos errores, o evitar que cometamos errores que quizá ellos ya cometieron. Lo mismo que nos pasa a nosotras como madres. Usted le dice muchos consejos a sus hijos porque no quiere que se equivoquen, porque saben que la dirección probablemente quieren evitar un trompiezo, pero no siempre es posible. Yendo a la lectura bíblica, la primera parte del capítulo 4, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Alguien a usted cree que alguien a usted le enseñó a amar? Usted sabe que tenemos que aprender a amar. Y algo que me llama la atención de la parte de que el apóstol Pablo habla primeramente a sus maridos y a sus hijos. ¿Sabe por qué primeramente a los maridos? Porque es donde necesitamos el mayor esfuerzo para ejercer ese amor. El amor por los hijos es nato, es natural. Desde el momento en el que nacen, ya usted se los entregan. Desde el momento de la concepción, usted ya los comienza a amar, aún aunque no los conozca. Ese es un amor único y natural. La oración por un hijo es tan natural, yo siempre he dicho que es tan agradable ante Dios, porque es una oración sin estorbo, es una oración sin resentimiento. Aún aunque su hijo le haya fallado, aunque su hijo haya hecho algo, usted continúa orando por él, porque es un amor como el amor de Cristo por la iglesia. Ahora, el amor por nuestros esposos debe de ser así, pero es diferente. Si yo le pido que usted ore por su esposo cuando acaba de tener una discusión, hay una resistencia humana a esa oración, que no ocurre con los hijos. Pero recuerde que el amor, la base del amor de la familia, es el amor de la pareja. Esos son los fundamentos en lo que los hijos van a crecer seguros. Por eso la palabra nos habla amar a nuestros maridos. Y el amar a nuestros maridos implica muchas cosas. No es únicamente decirlo, hay que demostrarlo. Hay que demostrar ese amor. Cuando estaba leyendo esta lectura y veía, y me llamaba la atención que era primeramente al marido. Recordé que cuando usted va en el avión y le dan las medidas de seguridad, siempre le dicen que en caso de una despresurización, los aviones cuando van arriba, creo que arriba ya de 4,000 pies, el oxígeno, las moléculas de oxígeno están más esparcidas en el ambiente y cuesta más trabajo respirar. Por eso algunas personas, no por eso, en el espacio necesitan utilizar oxígeno. Entonces, conforme vamos subiendo, el oxígeno está más disperso. Entonces, lo que hacen los aviones es que se presurizan y obtienen por así decir, un oxígeno artificial, que a veces a usted le causa cuando vuela, dice, ay, qué cansado está, y lo único que hice un vuelo de 3 horas. Sí, porque usted estuvo presurizado, usted se subió al avión, metieron ese oxígeno, y luego cuando va bajando lo van despresurizando para que usted comience a respirar el oxígeno regular. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque las medidas de seguridad le dejan saber que en caso de una despresurización, que puede pasar si el avión tiene un golpe, cualquier situación, eso va a pasar, que el oxígeno es artificial, ya no va a estar inyectándose en el avión, entonces usted va a necesitar oxígeno, y le dice que van a caer unas mascarillas. En cuanto caigan las mascarillas, que eso es en automático, usted se la ponga. Pero la instrucción es bien clara y le dice que se la ponga primero usted como adulto
y después a los niños. Si le dejan a su criterio, usted lo que va a hacer en el momento de la presurización es que se la va a poner a los niños. Primero va a proveer, su instinto va a ser a proteger, pero cuando quiera ponérselo a usted va a estar inconsciente porque ya no va a tener oxígeno, o sea, ya no va a servir. Ese es el propósito, que usted se la pone primero. Usted está bien porque tiene el oxígeno, le va a permitir reaccionar para trabajar con los que están a su lado. Tiene un orden y tiene un porqué. Y ahora que veía yo, que leía esta parte bíblica de Tito, decía, también tiene un sentido. Si tú amas a tu esposo, lo pones, no quiero poner primero, quiero poner en orden. Tu relación con tu esposo, tu relación de familia está sólida y está fortificada, vas a poder tener para fortalecer a los otros que dependen de ti. Por eso es que hay una sabiduría tan grande, y veía esta similitud con la mascarilla. Si nosotros como pareja estamos sólidos, estamos bien, vamos a poder estar al frente de las necesidades que van a tener los que Dios nos encargó y nos puso bajo nuestro cuidado. Entonces entendemos por qué ahora la palabra dice que enseñes. Miren lo que significa la palabra enseñar. Enseñar significa comunicar conocimiento, habilidades, ideas o experiencias a una persona que no tiene la intención de que tiene la intención de que comprenda y haga uso de ellas. Si nos enseñan a amar, algo bien importante que nosotros los seres humanos deberíamos tener bien en claro. A veces creemos que el amor es algo así natural. Bueno, yo te amo. A veces utilizamos yo te amo a mi manera. Nunca digo que te amo, pero te amo. Yo nunca agradezco, pero de verdad que te amo. En esta parte, cuando nos dice enseñarnos, debemos aprender a amar a las personas que están a nuestro lado como ellos necesitan que nosotros los amemos. El varón de Dios que puso a su lado, el hombre, su esposo, no todos son iguales, no es una máquina de estándar que todos salen iguales y a todos se aman iguales. De igual manera las mujeres. Usted tiene que aprender a amar a ese hombre que Dios le dio de acuerdo a las necesidades que él tiene. Como ocurre con las mujeres. Hay mujeres que se sienten muy halagadas, la mayoría, pero no todas, se sienten muy halagadas con un regalo, con una rosa. Entonces hay varones que, pretendiendo que como la mayoría se sienten así, tratan de hacer eso con su esposa, sin nunca antes preguntarle de qué manera ella la pueden halagar para amarla como ella necesita. A lo mejor ella, con que usted saque la basura todo el tiempo y haga lo que le corresponde, es un halago tremendo. Puede ser porque usted le trae la rosa, aquellas rosas, pero tenemos una tremenda discusión porque los acuerdos que hemos hecho no se cumplen. Entonces no es una manifestación tan clara de amor, porque quiere decir, sí te amo, pero a mi manera. Entonces la importancia es aprender. Por eso aquí Tito, el apóstol Pablo le dice a Tito, enséñalos a amar a sus maridos y a sus hijos. En el caso de los hijos no voy a hacer mucho énfasis, como ya les había dicho, porque es un amor natural. Usted nace automáticamente, es tan así que ni siquiera los tiene que haber llevado en su vientre para amarlos. Hay muchos hijos que nacen en el corazón. Hay muchos hijos que usted probablemente ni los parió y los ama. Es tan así que hay niños, a veces yo veo niños que digo, ay, si me lo regalaban yo me quedaba con él. Y yo creo que yo me lo voy a querer igual que a los míos que yo parí y que me costaron horas de dolor. Porque la mujer, Dios nos hizo tan especial que nos hizo con ese sentimiento y con esas cualidades adicionales. Las autoridades reconocen eso de la creación. En la mayoría de los casos, en una separación o cuando se disputa con quién se van a quedar los niños, en la mayoría de los casos las autoridades los asignan con la madre. Entonces a veces las autoridades lo reconocen. Dios te hizo con esas características especiales y nosotras mismas no lo notamos. Somos especiales. Yo ponía en la publicidad de invitación de la iglesia, cuando Dios cerró la creación, la cerró con broche de oro. Dijo, voy a ser un ser bien especial. No le estoy quitando valor al varón, que ayude y sea la ayuda idónea del líder. Porque el líder en el hogar es el marido. El líder en el hogar es el hombre. Y si nosotras como mujeres entendemos ese orden de Dios, créanme que va a ser de gran bendición
para su familia. ¿Decimos amén? Amén. Reconocer que es el sacerdote, que Dios ha puesto atributos muy especiales sobre esos varones. No es cuestión de competencia, a ver quién es mejor, a ver quién tiene mayores cualidades, a ver quién puede hacerlo mejor. Eso sería una lucha de poder. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Hoy en día la mujer tiene muchas cosas que quizá la mujer de esta época no tenía, sobre todo en ese medio, en esa área en el que la ley y la costumbre era muy fuerte con la mujer. Todavía hoy en día, ustedes saben que hace unas semanas mi esposo y yo estuvimos por los Emiratos Árabes, y sí es muy marcada la diferencia entre el varón y la mujer. No únicamente para hacerla sentir mal, también para protegerla. Algo que nos llamaba mucho la atención es que, por ejemplo, en los vagones del metro, hay vagones en los que únicamente suben mujeres y niños. Para evitar cualquier tipo de acoso, cualquier maltrato, cualquier cosa, únicamente mujeres y niños. Y hay otros vagones en los que van únicamente hombres. Y hay muchas otras situaciones en las que son muy marcados por el país, no por la religión. No estoy hablando de la cultura musulmana, de la religión musulmana. Hay muchas mujeres que viven en ese país y no son practicantes musulmanas, pero aún así se rigen bajo la ley, que es completamente diferente. Y ya si hablamos respecto a las musulmanas, pues eso es mucho más profundo de lo que no vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar de cosas lindas, porque es el día de ustedes. ¿Decimos amén? La segunda parte de este mismo capítulo, me gustaría que fueran junto conmigo en el versículo de Tito. Ya leímos la primera parte, que enseñara a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. La segunda parte le dice que la mujer sea prudente. Si nosotros como mujeres fuésemos prudentes, nos evitaríamos muchos problemas y muchos conflictos. Nosotros como seres humanos, el ser prudente implica pensar las cosas, primero detenerse, pensarla y luego actuar. ¿Cuántas veces no nos ha ocasionado que por no pensar las cosas se tiene que arrepentir? Y tiene que decir, oh, yo no lo quería decir con esa intención y ya causé un daño. Y a veces tristemente ese daño es a los que más amamos y a los que viven en casa y los que comparten con nosotros. Si somos prudentes, yo lo diría en palabras modernas, asertivos, y pensamos antes de actuar, nos evitaríamos muchos problemas. Porque me voy a detener y me voy a poner en el lugar de la otra persona. ¿Qué es lo que la otra persona pensaría o reaccionaría con mis palabras? Y esto no estamos descubriendo el hilo negro. Es Dios a través de la palabra que nos está diciendo lo que tenemos que hacer para funcionar bien en nuestros hogares. Basar nuestros hogares en el amor, ser prudentes. Hay una regla que ustedes pueden aplicar y que únicamente son 3 palabras. Detente, piensa y actúa. Pero en la general de las veces lo hacemos al revés. Actuamos y luego pensamos y queremos detenernos a arreglar todo lo que ya hicimos. Ya no hay mucho que podamos hacer. Recuerde que Dios restaura y Dios trabaja, pero una herida que nosotros hagamos implica una cicatriz. Y es mayor lo que tenemos que componer. Si hacemos las cosas en el orden en el que Dios nos da, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Es Dios quien nos da el manual, es Dios quien nos dirige. Lo único que usted tiene que hacer es ponerse en las manos de Dios, permitir que sea Dios a través de su Santo Espíritu quien lo lleve a desarrollar todas las actividades y los roles que como mujer le corresponden. Que como varón, estas palabras son para los dos, aunque hoy estamos un poquito más enfocados hacia las damas. En la segunda parte, aparte de ser prudentes, la palabra nos habla en esa versión, en ese texto bíblico, a ser castas. La castidad para la mujer soltera es abstinencia sexual. La castidad para la mujer casada es fidelidad. Y la palabra fidelidad implica mucho más, que a veces lo relacionamos o lo llevamos únicamente. Soy fiel si no tengo contacto o intimidad con otro varón que no sea mi esposo. Eso es fidelidad. La fidelidad va mucho más allá. La fidelidad implica respeto. Les voy a leer lo que dice el diccionario sobre la fidelidad. La fidelidad es el compromiso con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones. La fidelidad es una virtud.
Se deriva de la palabra latín que significa fidelitas, que significa servicio. Es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar, creer, porque es honesto y respetable. Ve que la fidelidad va mucho más allá. La fidelidad va en contra de la traición y del engaño. ¿Sabe que hoy en día nosotros generalmente relacionamos la fidelidad con la infidelidad, que es el tener alguna intimidad con otra persona? Pero hoy en día hay tantos medios para que esta fidelidad no se lleve a cabo. Un ejemplo muy claro son la facilidad de la tecnología. Hoy en día tenemos tanta tecnología y podemos estar en contacto con tanta gente que hace tantos años que no veíamos, y que entre una charla amistosa puede dar, una charla amistosa virtual, porque ni siquiera es en persona, tiene una línea muy marcada entre mantener ese respeto hacia mi posición como esposa y madre. No tiene nada de malo, sí tiene mucho de malo, porque usted perfectamente puede distinguir cuando es un saludo a cuando se brinca a un coqueteo. Pero no le estoy diciendo infiel a mi marido, porque yo ni lo he visto, hace 30 años que no lo veo, pero está dando pie a eso. Entonces no es únicamente la infidelidad el contacto físico, va mucho más allá. Decimos amén, no los estoy regañando, pero coja un poquito si hay que aplicarlo. La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Cuando usted contrajo matrimonio, es una cantidad de promesas y compromisos que se tienen que renovar constantemente, que tiene que traer a la mente constantemente. A esto yo me comprometí, y es para siempre, es para toda la vida. ¿Qué parte de ese compromiso yo no estoy cumpliendo? Es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás. Cuando se rompen con estos compromisos, se llama infidelidad. Si usted ha roto alguno de sus compromisos, de sus votos matrimoniales, está siendo infiel. Y está siendo infiel delante de Dios. Y es cuando tenemos que evaluar. Quizá entienda mucho de lo que diga, porque siento como que mi relación con Dios no fluye. ¿Qué está estorbando mi relación con Dios? Quizá su posición, sin aún saberlo. Porque hoy en día, y vamos a ser realistas, hablamos de la iglesia primitiva, en la que había muchas limitaciones. Hoy en día gozamos de una libertad que hemos obtenido a través de la gracia de Dios, pero a veces esa libertad se ha convertido en una moral light. A veces, pues no es tan malo. O sea, medimos las cosas y hacemos una escala, pero no tiene tanto de malo. Y eso no es así. Para Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que está escrito en su palabra es igual, es para siempre. Entonces nosotros por eso es importante saber lo que el Señor quiere para nosotros como familia. ¿Decimos amén? Amén, amén. No se preocupen, ya pasamos la parte de castidad. Ahora vamos a hacer, la palabra en esta porción nos habla ser cuidadosas de su casa. Lo mismo que tiene que ver con tener cuidado de la familia. Yo sé que la mayoría, hoy en día, la mayoría de las mujeres trabajan en casa, trabajan fuera de casa y tienen una cantidad de actividades aparte de su vida personal, y eso a veces nos permite vivir en un corre-corre. Vivir en un corre-corre, sentir que nunca nos alcanza el día, nunca tenemos todo como deberíamos de tener. Si piensan en las mujeres de antes, ya wow, yo me acuerdo que mi mamá le planchaba la ropa a todo el mundo y todo estaba en orden, y yo siempre tengo que estar corriendo, y a veces los niños me dicen ya no tengo medias o cosas así, que estamos todos a corre y corre. Esto hasta cierto punto es normal, pero la Biblia nos habla de tener cuidado de nuestro hogar. Pero ese es el cuidado más fácil que podemos tener, porque si lo coordinamos, si trabajamos como un equipo, si cada uno tiene una actividad específica, va a ser más fácil hacerlo llevadero. Lo difícil en esta parte, que también nos llama tener cuidado de su familia, es cuando nos corresponde trabajar con la implementación de valores. Los valores y la moral en la casa no se la van a enseñar en la escuela. Eso le corresponde a usted como padres. Ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, y a veces pretendemos que sean los maestros los que se encarguen de ello. Ahora viene la otra parte. La vida espiritual de sus hijos es una responsabilidad suya.
que no puede delegar a la iglesia. A veces hay padres que dicen, mis hijos no saben nada de la Biblia. Eso me está diciendo que usted no lee la Biblia con sus hijos, que sus hijos no están entendiendo el temor de Dios a través de usted. O usted pretende que con un domingo y algunos miércoles, porque no todos por la razón que sea, vienen los miércoles, sus hijos tengan una formación espiritual y el conocimiento de la palabra y la base bíblica que requiere. Esa es una responsabilidad nuestra y es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar. Cuando usted le enseña a sus hijos el temor y la confianza de Dios, cuando ellos lo ven en usted, ellos lo aprenden. Ellos lo reciben a través de usted. Mami me dice que confía en Dios, pero cada vez que hay una situación anda corriendo toda histérica porque no sabe qué hacer y no confía en Dios. Pero sí confía en Dios, pero yo tengo que hacer mi parte. Y la palabra nos habla a tener acción, a nosotros hacer lo que nos corresponde, pero también entender que Dios tiene cuidado sobre todo eso. ¿Decimos amén? Amén, amén. Les voy a leer la porción de Deuteronomios donde nos habla, donde la iglesia primitiva les hablaba de que la palabra de Dios la escribieran en todas partes de la casa. Es más, ellos tenían, el pueblo judío antiguamente escribía lo que nosotros hoy diríamos como un cartoncito y lo colgaban en su cuerpo. En ese tiempo era de piel y ellos lo labraban, lo marcaban ahí y lo llevaban para irla memorizando. Y miren lo que dice Deuteronomios. Y las palabras que yo mando, Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andarás por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Se le está hablando directamente a las cabezas del hogar. La responsabilidad es tuya. En otra porción, en Timoteo, 2 de Timoteo 3, del 14 al 15, dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesucristo. En esta porción el apóstol Pablo está hablando a Timoteo. Timoteo fue un fiel discípulo del apóstol Pablo, con una formación religiosa bien fuerte, y algo que se admira y se atribuye que esa afirmación vino principalmente de la madre. La Biblia no es muy clara con respecto al varón, al padre, pero se cree que él no era creyente. Su madre Eunice y su abuela fueron quienes dieron las bases y los fundamentos para la formación de Timoteo. Y el apóstol Pablo en varias porciones hace referencia a esto, a fortalecer lo que has aprendido. Y aquí le dice desde la niñez. Desde la niñez, y estoy hablando desde bien temprano de la niñez. Para el pueblo judío, la edad adulta en el varón es a partir de los 13 años. O sea que cuando los niños llegan a la edad de 13 años, tienen que tener pleno conocimiento sobre las escrituras. Y lo mismo pasó con Jesús. Por eso Jesús, en la porción en la que Jesús se extravía en el templo, la palabra dice que él tenía 12 años. Y dice que a esa edad él estaba hablando, aparte de ser el Hijo de Dios, él hablaba de una manera muy fluida en el templo con los doctores, con los estudiosos de la palabra. Porque a esa edad él estaba muy cercano a llegar a su mayoría de edad dentro de esa época y del pueblo judío y de la cultura judía. Estaba a punto de la emancipación, ya él podía ser un adulto independiente, pero independiente en todo lo que eso conlleva, no únicamente en libertades, sino también en responsabilidades, desde una edad muy temprana. O sea, quiere decir que a la edad de 12, 13 años, ellos ya habían memorizado y tenían conocimiento pleno de las escrituras. Por eso es una responsabilidad que a nosotros nos corresponde. La otra parte de la lectura bíblica que hemos visto hasta ahora, que nos enseña a las mujeres jóvenes a amar a los maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, ahora nos llama a ser buenas. Eso quiere decir que no podemos ser malas.
No, en este caso hace más énfasis a que en nosotros haya bondad. Nosotros entendemos que el único bueno es Jesucristo. Decimos amén. Por mucho que nosotros tratamos, cometemos errores humanamente y diariamente. Pero ese es nuestro propósito, nuestro modelo a seguir es Jesucristo. La búsqueda de nuestra santidad debe ser constante, entendiendo nuestra humanidad, porque Él entiende perfectamente. Ahora entendiendo que nosotros vamos en esa búsqueda. Y para esa búsqueda y ese caminar es muy importante que usted tenga la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo sea el que trabaje en usted. A través de Él, Él es el consolador, Él es el que nos ayuda, es el que nos puede mantener a continuar y a buscar esa bondad que es indispensable para nuestro desarrollo. Esta última parte a los varones les va a agradar un poco y a las mujeres también. Esta lectura bíblica nos exhorta a estar sujetas a su marido. Los varones no dijeron amén, yo pensé que ellos iban a gritar amén. Usted sabe que esta palabra de la sujeción siempre se ha hablado que la iglesia manda a las mujeres a ser menor que los hombres. Estar sujetas a su marido. Si lo vemos desde el punto feminista, sentimos, pero ¿por qué sujetas a su marido? ¿Por qué no los maridos sujetos a nosotros? Porque para Dios hay un orden. Y ese es el orden que Dios nos ha dado. Él es el líder del hogar. Y sujeción no está hablando que nos van a tratar mal. No está hablando que usted no puede hablar, que usted no puede actuar. Es tan así que mire el concepto de sujeción. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, unión con algo está sujeto de modo que no pueda separarse, dividirse o inclinarse. Y si hablamos con respecto a las autoridades, sujeción significa ser obediente y respetar. Cuando yo vi este significado, a mí me llamó tanto la atención y me gustó tanto decir, estar unidos, no permitir que nada nos separe, estar sujeto. El estar sujeto, estos están separados. Al yo hacer esto y amarrarlo aquí, esto está sujeto. No lo permite separarse el uno del otro. Algo más, la parte dice o inclinarse. Si usted ve cuando va por la calle y pone los arbolitos pequeños que están creciendo, generalmente le sujetan un palito, una columna, algo que le permite estar firme. Lo sujeta a él para ayudarle a crecer. Ese tipo de sujeción es de la que nos habla. Estar sujeta, depender, respetar y amar a nuestros maridos, entendiendo que hay un orden. Cuando hay situaciones que arreglar en la pareja, no quiere decir, no, pues yo me tengo que quedar callada y yo no voy a decir nada. No, usted puede actuar, puede opinar, juntos van a llegar a un acuerdo, juntos van a tomar una decisión, porque recuerde que usted es la ayuda idónea. No vemos nomás una parte, quitamos que nos haga estar dependientes de ellos. Sujeción no es dejar de pensar, opinar o proponer o planear. Sujeción no significa que la esposa sea inferior que el marido, más bien habla de orden, de estructura, de diferentes roles. La sujeción no significa que la esposa es una flor de adorno que no dejará que sus habilidades sean reconocidas. La sujeción no significa que una esposa debe ser indulgente o cómplice en cuanto al pecado de su marido. Esto no quiere decir que si su marido está haciendo mal, está incorrecto, usted por sujeción no puede decirlo, no puede hacerlo notar, porque recuerden que los dos son la base de la familia y son quienes dirigen a sus hijos, que es lo que Dios ha puesto en ustedes. Para una mujer es una bendición estar sujeta a un hombre de Dios, que la sostendrá, la sujetará y la mantendrá segura y protegida, y la amará como a sí mismo, y aún más con un amor extraordinario como el que Dios tiene por su iglesia. Dios ama a la iglesia y amó a la iglesia de tal manera que dio a su único hijo. Dígame si usted como mujer no se sentirá dispuesta a sentirse sujeta a un hombre que está dispuesto a dar la vida por usted, a un hombre que la ama como a su propia carne, porque eso es lo que la palabra nos dice. La palabra nunca ha hablado de un hombre que la maltrata, que la golpee,
Y usted sabe que nosotros nunca estamos de acuerdo con eso y que Dios tampoco quiere eso para usted. Cuando hablamos de sujeciones conforme a la estructura familiar y respetando el orden de Dios y los roles que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Un momentito. La última parte de ese mensaje, de ese texto de Tito dice: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto quiere decir, el testimonio, usted sabe que es muy importante. Nosotros no podemos ser incongruentes, pretender ser hombres y mujeres de Dios, hombres cristianos, y no tener el buen funcionamiento en nuestro hogar. Y muchas veces las personas que no le sirven a Dios o que no tienen una relación con Dios pretenden que nosotros haya una perfección, la cual no la van a encontrar porque somos seres humanos que cometemos errores, pero tenemos una dirección y sí deberíamos de tener algo especial que marcara la diferencia y que se pudiera ver. El funcionamiento de nuestra relación de pareja, cómo nos dirigimos con nuestros hijos, cómo nuestros hijos interactúan, debe ser un reflejo de lo que Dios está haciendo en nuestras familias y en nuestras vidas. Amén. Tiene que haber esa congruencia, porque si no hay eso, entonces aquí hablamos de blasfemar, estamos dando un testimonio erróneo de lo que realmente es Dios. Es una responsabilidad nuestra. ¿Decimos amén? Amén. Están todos bien calladitos, yo no quiero ver como que los estoy regañando. Rápidamente quiero compartir con ustedes esta parte en la lectura del Evangelio. Quiero traer palabras de aliento para la mamá en el día de hoy. Estos son parámetros de cómo funcionar como mujer, pero ¿saben algo? Las mamás que estamos en la primera etapa de crianza, que en esta parte se dirige mucho hacia la mamá, hacia la mujer joven. En la primera etapa de crianza, donde nuestros niños son pequeños, necesitamos de la cobertura, la protección y necesitamos de Dios para desempeñar esa labor. A veces es muy cansado, nosotros que los tenemos en esa etapa decimos, es difícil, es cansado en esa primera etapa de crianza, pero ¿sabe algo? Todavía los tenemos bajo nuestras alas. Todavía nosotros decidimos por ellos. Todavía podemos corregir muchas cosas. Todavía, aunque usted le hayan dado un tremendo trabajo todo el día, usted todavía ve su habitación y los ve descansando y tiene la oportunidad de darle gracias a Dios porque están ahí, porque están durmiendo. Usted escucha su respirar y es una satisfacción y una bendición tremenda. La etapa difícil es cuando ellos comienzan a salir de nuestras manos, donde ya no tenemos control sobre ellos. Y es la ley de la vida. No todo el tiempo van a estar bajo nuestras alas. Por eso es importante que la primera etapa nosotros fortalezcamos esas áreas. Porque va a llegar un momento en el que ellos se van a ir, van a tomar sus propias decisiones, quizá no siempre sean las más acertadas. Entonces, esas madres también necesitan de la cobertura de Dios. Necesitan con más razón de esa presencia de Dios para que te haga entender, madre. Y hoy en día quiero dirigirme muy especialmente a ti, mujer, a ti, madre, que tiene a tus hijos en esa etapa en la que están dando ese paso, en el que están llegando a la adolescencia, un poquito más allá, y quizá no tienes ya ese control que cuando eran pequeños, a que confíes en Dios, a que se los entregues y se los pongas en sus manos. Él es el que los va a cuidar mejor que tú. Yo les decía al principio, la oración de una madre llega al trono de la gracia de una manera extraordinaria, porque Dios entiende ese sentir. Y les voy a leer esta porción bíblica, espero que me acompañen en Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 51. Es la porción en la que Jesús se extravía en el templo cuando van a Jerusalén. Dice la palabra: iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. Y cuando tuve 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensaron que estaba entre la compañía. Anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron. Volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley,
oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos estado buscándote con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvieron a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Sabe que me llamaba mucho la atención este texto bíblico? Porque mi esposo hablaba, María fue una mujer extraordinaria. Para que Dios te escoja para llevar en tu vientre a su hijo, debe haber sido una mujer con unas cualidades y con una bondad y unas cualidades únicas, porque era un ser especial. Pero aún con todas sus cualidades, era una mujer de carne y hueso. Y Dios sabía. Quizá ella como mamá, si hoy en día ponemos este texto, hoy en día, imaginar que su hijo se perdió y no lo encontró hasta 3 días después, va a pensar que mamá tan negligente que no tenía cuidado. Es diferente la explicación, porque en ese tiempo ellos viajaban por días en caravanas. Estuvo 3 días porque al día y medio se dieron cuenta que no estaba. Entonces ya habían avanzado un día y medio más un día y medio en regresar. Pues fueron los 3 días en los que encontraron a Jesús. Yo me imagino que como mujer María se debe haber sentido culpable, aunque hasta cierto punto en ese tiempo era entendible, porque iba entre mucha gente. Jesús estaba llegando a la edad de 12 años, ya casi a la mayoría de edad para el pueblo judío, o sea que tenía ciertas libertades de estar dentro de... No era un niño pequeño que tenía que ir al lado de mamá y papá, pero aún así como mamá me imagino que se debe haber sentido culpable. Y yo creo que usted muchas veces se ha sentido culpable por decisiones que ha tomado con respecto a sus hijos, o se ha sentido culpable por el camino que sus hijos han decidido tomar, adjudicando una responsabilidad que Dios entiende. Dios sabía que a María le iba a pasar esto, y aún así le confió a su hijo, porque sabía las otras muchas cualidades que ella tenía. Dios te conoce a ti, sabe tu corazón, y sabe lo que tú estás haciendo y lo que tú sientes a veces cuando tu hijo toma un rumbo que no es el que tú quieres. Así que no permitas, hoy te digo, siéntete libre, continúa orando por tus hijos, reclámalos para Cristo, pero no permitas que el enemigo te ponga ese sentimiento de culpabilidad. Por eso hoy te digo, hay momentos en los que ellos toman decisiones en los que tú lo único que puedes hacer es orar por ellos y reclamarlos, porque el Señor te va a dar la victoria al final de todo. Tú reclamar a tus hijos para Él. Este mensaje que les quería compartir, esta porción de la pérdida de Jesús en el templo, trabajó de una manera muy especial en mi vida. Ahora que nosotros nos íbamos de vacaciones, yo estaba confiada, ellos iban a quedar con mis suegros y les tengo confianza y yo sé que ellos van a estar bien, pero como mamá, usted tiene un sentimiento. O sea, estoy dejando a mis 3 hijos, me estoy yendo a la otra parte del mundo, y aunque usted no crea, el enemigo trabaja con usted. Y yo pensaba, si hay una emergencia, pues lo más rápido que puede ser es un día y medio, en lo que 15 horas de vuelo, en lo que yo consigo un vuelo disponible, se me va a ir en un día y medio para poder regresar a donde ellos estén. Y eso me causaba hasta una cierta angustia, pero aún así yo luchaba con eso y yo le decía, no, Señor, no, yo los estoy dejando con bien y los niños van a estar bien. Y un día de camino a la oficina, el Señor me trajo esta porción, esta lectura bíblica en donde yo entendía perfectamente. O sea, quizá como mamá me sentía culpable por hacerlo, pero Él me hacía sentir a través de este caso de María. Es decir, María también sintió eso. María también sintió que quizá como mamá pudo haber fallado. Sin embargo, yo deposité en ella porque yo tenía confianza en ella. Y algo más importante, ahí dice que ella guardaba en su corazón lo que iba pasando. Aún más importante, María confiaba en Dios. Y el Señor me habla y me dice directamente, y esto yo se lo comenté a mi esposo en cuanto llegué, le dije, ¿sabes qué? He sentido una tranquilidad al dejar a los niños, porque el Señor me dice, confía en mí. Antes de ser tuyos, ellos eran míos y ellos son míos. Yo tengo cuidado de ellos. Tú me los entregaste y me los pusiste en mis manos, y yo los voy a cuidar mejor que tú. Ellos están mejor que si tú estuvieras con ellos. Y le puedo decir que experimenté una paz y una tranquilidad que no pensé que iba a pasar. No voy a decir que no los extrañé, pero no tuve preocupación, no tuve ansiedad. No pasó por mi mente si José Pablo tenía un ataque de asma,
nunca pensé en eso porque estaba confiada completamente en Dios. Y ese mensaje es lo que quiero decirte hoy. Le voy a pedir a las mamás que se pongan en pie y que ustedes mismas confíen en Dios, entreguen a sus hijos a Dios. Nadie los va a cuidar mejor que Él. Usted los puede cuidar en su casa y en su entorno. Él los cuida donde sus ojos no pueden llegar, donde sus manos no pueden llegar. Él es omnipresente. Él puede estar en todo lugar. Si tú se los entregas es porque vas a confiar en Él. Si tú se los entregas y continúas afanada y preocupada y entendiendo qué es lo que van a hacer, aun cuando son adultos y toman decisiones que no están bajo tu control, Dios tiene cobertura sobre ellos. Así que yo lo único que te pido es que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración, porque yo quiero que hoy en día tú dejes a tus hijos delante de Él. Padre Santo, Señor amado, yo te doy gracias por cada una de estas mujeres, Señor amado. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, depositar vida en ellas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de ellas. Y te pido de una manera muy especial que tu Santo Espíritu las guíe, las dirija para cumplir esa misión que tú has depositado en ellas. Que ellas puedan sentir esa paz que únicamente viene de ti, que tú tienes control sobre nuestros hijos, Señor amado. Que ellas puedan sentir de corazón, depositarlo y ponerlos delante de ti, entregártelo, Señor amado. Que como Ana hizo con Samuel, ellas puedan entender que son tuyos, Señor, que son tuyos, que tú tienes cuidado de ellos, que tú cuidas su entrada y su salida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda influencia negativa, todo aquello que quiera causar daño sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes, malos pensamientos, miedos, incertidumbres, amistades que no les ayuden a su progreso, Señor, en cualquier área de su vida, en su vida espiritual, en su vida académica, Señor. Que tú tengas control, que tú abras nuestros ojos, Señor, que nos permitas ver más allá de lo que nosotros estamos viendo ahora, Señor. Que tú pongas los medios para que nosotros siempre podamos estar ahí, Señor amado. Padre bendito, yo te doy gracias. Te pido que tú las llenes de tu presencia, Señor. Que tú las llenes de tu presencia, Padre amado. Que tu Espíritu Santo siempre sea dirigiendo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, de una manera muy especial. Yo te pido que toques a cada una de estas mujeres, Señor amado. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si alguna de ustedes quiere pasar aquí al frente por la oración, vamos a hacer una oración para todas, pero sí me gustaría que delante del Señor usted pidiera para esa ayuda la cobertura del Espíritu Santo. Necesita ser llena del Espíritu Santo para poder cumplir esa misión. Necesita sentir esa presencia, algo que es único, algo que la haga sentir diferente, que la haga sentir la supermamá, porque tiene ese poder que viene de Dios. Y ese poder que Dios deposita en ti se llama el Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Jesús, antes de ir, le pidió a sus discípulos que no salieran hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, hasta que adquirieran poder. Tú necesitas ese poder para cumplir tu función. Tú necesitas de esa presencia para cumplir tu función. Si tú quieres ser llena, pídeselo al Señor, que Él te lo dará. Su palabra dice que hay que pedirlo. Pídelo y Él te lo va a dar. Gracias.